Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos los suscriptores de Standard CIO, a las personas que han decidido tomar parte de su tiempo para acompañarnos en esta sesión en vivo. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de la publicación, y hoy estamos reunidos para conversar sobre un tema súper interesante, que es la identificación biométrica como clave para una estrategia de ciberseguridad de Zero Trust. Cuando uno como moderador quiere introducir el tema de la ciberseguridad, siempre va por un titular que pegue, ¿no? Porque el tema de la ciberseguridad casi que se ha vuelto en la vertiente de los sucesos del siglo XXI. Pero dentro de todas las estadísticas que estaba buscando en el transcurso del día de ayer, hay una que yo creo que pone en situación lo que la vulnerabilidad en la que se encuentran organizaciones públicas y privadas, perdón, en el tema de ciberseguridad. Y es este dato: cada 11 segundos, repito, cada 11 segundos ocurre un ataque de malware o ransomware exitoso. ¿Okay? No es que ocurre un ataque de ransomware o malware exitoso. Quiero pedirle a alguien que, si tiene el micrófono abierto, porfa, aunque no lo tenga, no esté haciendo ruido, lo apague, porque se escucha un poquito de sonido. Pido perdón, porque no lo logro identificar en el grupo por ahora. Bueno, y en este sentido, el tema de la vulnerabilidad de las organizaciones en materia de ciberseguridad se ha visto ampliado además por factores muy importantes, como es el hecho de que las amenazas son cada vez más sofisticadas, pero el perímetro de la organización se ha expandido por el cómputo en la nube, y mucho más durante la pandemia, en la medida en que los empleados salieron fuera del perímetro corporativo a seguir desarrollando sus labores y su productividad. En este sentido, Zero Trust surge como un modelo para, de alguna manera, abordar desde otra perspectiva la protección de la privacidad de los datos y de la integridad de la información. Pero en todo esto siempre ha habido sus diferentes lecturas, y no se trata solo de un tema tecnológico, sino solo de un abordaje de las soluciones. Y bueno, siempre apelamos a los analistas para poner a tono el fiel de la balanza, y Forrester nos define Zero Trust como un modelo de seguridad de la información que niega el acceso a aplicaciones y datos por defecto. Con esto se intenta una prevención de amenazas, otorgando acceso tanto a redes como a cargas de trabajo a través de políticas constantes de verificación contextual, y también basado en el análisis de riesgo en el que se pueden encontrar los usuarios y los dispositivos asociados a el entorno de cómputo en específico. Como mencionaba algunos factores anteriormente, esto ha impulsado el nuevo contexto de la computación en la nube, o la nueva distribución del acceso de los datos, o el escenario multicloud, porque esto tiende a ser cada vez más complejo. Ha impulsado Zero Trust como alternativa para el desarrollo de estrategias de ciberseguridad. Y en este contexto, la identificación o el control de acceso se hace fundamental para el desarrollo de una estrategia Zero Trust. Por eso hemos invitado entonces a 3 expertos en el entorno de la ciberseguridad y en los escenarios modernos de ciberseguridad, para que nos conversen un poco cómo desarrollar, cuál puede ser la hoja de ruta en una estrategia Zero Trust, y además qué rol juega los parámetros emergentes en identificación para garantizar el éxito de una estrategia de este tipo. Para eso nos acompaña, primero que nada, Caterina Canales Madrid, quien es directora de estrategia en nivel 4 Cybersecurity. Nos acompaña desde Santiago, en Chile. También está con nosotros Israel Reyes Gómez, quien es experto en ciberseguridad y seguridad nacional, además de asesor de alto nivel para varias instancias de alto gobierno en Estados Unidos, México, Chile, Colombia y Guatemala. Y Miguel Abreu, quien es el CEO de BeFi, que es una empresa que impulsa en los mercados de Europa y América Latina un protocolo emergente en materia de identificación biométrica. Bueno, bienvenidos todos.
Y mi primera pregunta, un poco para que calibremos participación, tiene que ver, ¿cuál consideran ustedes desde la perspectiva regional en América Latina que es el factor que más está presionando un cambio en la manera de abordar estrategias de ciberseguridad de nuestras organizaciones? Y si quieres, comenzamos contigo, Caterina. Muchas gracias. Bueno, qué rico estar compartiendo el día con ustedes. Gracias, por supuesto, por la invitación. Miguel, Israel, Adolfo, se han pasado a la organización. Y pucha, qué entretenido estar conversando estos temas que son, que nos convocan no solo por la importancia, sino que porque últimamente hemos tenido hartos hallazgos que nos están diciendo para dónde más o menos tenemos que mirar. Sin duda, yo creo que algunos de los factores que son muy importantes, tenemos que las amenazas siempre van a ser cada vez, están siendo mucho más sofisticadas. Eso quiere decir que también ya no estamos frente a estos atacantes que actuaban a través de este timo del príncipe nigeriano o estas campañas de phishing que eran como muy masivas a ver si es que alguien caía, sino que estamos entre grupos que también son organizados. Entonces eso hace que necesariamente cambie un poco este paradigma. Tenemos también, obviamente, con el teletrabajo una exposición muy grande o esta abertura de la superficie de ataque que hoy día estamos también liberando y poniendo a disposición de los ciberdelincuentes. Yo creo que, y obvio, siempre nos falta entrenamiento por parte de las personas. Tenemos hoy día, entendiendo que nuestro más importante activo son los datos y nuestra principal fuente son obviamente las personas que están trabajando, los colaboradores de las empresas, eso nos hace siempre pensar en que lo estamos capacitando realmente. Entonces hoy, cuando no tenemos la certeza y estamos invirtiendo en los recursos, en las capacitaciones, necesariamente tenemos que adoptar modelos que nos permitan generar esto de que confianza cero, ahora sí quiero verificar, ni siquiera voy a dudar. Entonces, esta presunción de inocencia que antes teníamos, la estamos invirtiendo finalmente para poder generar un ambiente muchísimo más protegido. Y yo creo que el último, y ahí solo lo listo para que después mis compañeros vayan adentrando, es que hoy día cualquier organización es blanco de ataque. Y esto es una realidad. Parece que antes decíamos, no, si yo soy una organización pequeña, yo me dedico a la educación, ¿qué les va a importar a los ciberdelincuentes? Bueno, hemos visto que hoy día cualquiera es blanco. Así que por ahí creo que podemos empezar a hablar. Sí, efectivamente, Israel. Bueno, primero que nada, mucho gusto compartir el panel con Miguel, con Catarina. Y bueno, esta pregunta es una pregunta sumamente interesante. Mira, yo creo que ya teníamos un problema crónico con los ciberataques, pero a partir de la pandemia fue un impulso y una aceleración de ciberataques y también de transformación digital. Después de lo que pasó de la pandemia, tuvimos ahorita el conflicto geopolítico entre Rusia e Ucrania y pues que los ciberataques ya se están desatando porque ya estamos en una guerra de quinta generación, donde las armas cibernéticas pues ya son también parte de esta guerra. Lo vimos en el sistema financiero, en la infraestructura crítica de Lituania, Estonia, Ucrania, inclusive Rumania. Y bueno, y lo que vemos es de que si bien estos grupos conocidos como APT, Advanced Persistent Threats, estaban haciendo mucho ransomware, como el Conti Group, que por cierto afectó mucho al gobierno de Costa Rica, y Costa Rica se tuvo que declarar en estado de emergencia, sí. Y fue el mismo grupo que atacó la infraestructura crítica energética de Estados Unidos, el Colonial Pipe, y el mismo grupo que atacó los satélites vía SAT en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es de que realmente ahorita, hoy en día, la distancia entre una zona de conflicto geopolítico, de conflicto armado, sea Rusia, China, Estados Unidos, y la distancia entre cualquier otro país es un clic, son 150 miliseconds. Ahora, en una guerra de quinta generación, los objetivos ya no son los objetivos tradicionales militares, ya son la infraestructura crítica que hoy en día es parte del sector privado. Es decir, atacan al sistema financiero, sistema energético, sistema de pagos electrónicos interbancarios y, bueno, hospitales, etcétera, etcétera. Yo creo que esto está causando
alerta entre los expertos, alerta entre los legisladores, como me dio mucho gusto saber que Catarina es coautora del proyecto de ley de Chile, que está muy bien hecho en esa parte y viendo hacia un futuro, cómo se tiene que categorizar y clasificar la infraestructura, que es crítico, cómo se crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica y qué la regula, qué la norma, y bueno, crear los centros o los CSIRTs de respuesta a emergencias cibernéticas, tanto sectoriales como el nacional que coordina los sectoriales, y bueno, también el CSIR de defensa y el CSIR de seguridad pública, que cada quien tiene su jurisdicción. Pero yo creo que esta es una lección, lo que estamos viendo desde la pandemia, que es como el punto de inflexión, el conflicto cibernético de la primera guerra de quinta generación y dónde quedamos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, para mitigar el efecto. Y creo que aquí es donde la política de Zero Trust Policy, Process and Procedures es totalmente relevante. Obviamente acompañado de los estándares internacionales, de las mejores prácticas y sobre todo sobre las legislaciones, ¿no? Y los convenios internacionales. Correcto. En este sentido, muchísimas gracias, Israel. Miguel, ¿qué nos puedes adelantar entonces en torno a esta situación de contexto y cuál crees tú bueno, que son las variables y factores que más están presionando a nuestras organizaciones? Sí, bueno, tal como lo primero, bienvenida a todos los que están en el Zoom-TAC y gracias al resto de compañeros. Y bueno, ahondando en lo que se ha comentado, yo creo que sí, desde los gobiernos y todo lo que ha estado comentando Israel con el tema de que ya las guerras no son como las conocíamos de manera convencional y luego todo el tema de, bueno, es que por mucha seguridad que queramos poner o aplicaciones o cosas en una empresa, en una institución, pues al final las personas juegan un rol importante. Lo decía ahora Caterina, sé que también lo menciona mucho Israel en sus ponencias, o sea, la persona es clave y es uno de los elementos que tenemos que tener, primero ayudar a las personas, porque a veces no, la contraseña, claro, es que la comparten, es que no la definió bien, ¿no? Hablando de una de las típicas cosas que se menciona, ¿no? Pero bueno, hay que darle herramientas a esas personas para que, bueno, digamos, sean menos vulnerables, ¿no? Se equivoquen lo menos posible o tengan una manera de cumplir mejor su rol dentro de la seguridad, que aquí todos tenemos un rol fundamental que jugar. Entonces, sí, el tema del Zero Trust está adquiriendo más relevancia. Yo creo que la adopción sigue siendo lenta todavía. Creo que las empresas y las instituciones siguen observando y siguen viendo, bueno, por dónde atajamos esto. Hay muchas opiniones, muchas veces se tiende a reforzar lo que ya se tiene y yo creo que hay cosas que hay que ver desde otro ángulo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto de confiar de si esta persona, así como a nivel físico, muchas veces, dependiendo de qué evento sea en qué edificio o en qué entidad crítica estemos, vuelves a preguntar, oye, ¿quién es usted? ¿Cómo ha entrado? Esto hay que mantenerlo, incluso incrementarlo en la parte física y llevarlo a la parte online, porque hasta ahora si alguien entraba en un sistema, pues ya con los famosos SSOs ya tenía acceso a todo, ¿no? Entonces todo eso está cambiando y ahora damos una vuelta atrás hacia algunos años, ¿no? Tal vez 20 años atrás donde no había SSO y la persona se tenía que identificar en cada punto. Claro, el problema es que no deberíamos volver a cosas como continuar con el uso de contraseñas, sino facilitar con otros elementos que ya saldrán en la conversación, cosas que hagan que el Zero Trust sea fácil de implementar, ¿no? Porque lo que no debería pasar es que el Zero Trust se convierta en una pesadilla, ¿no? Para el usuario, ¿no? Cada vez que voy a hacer algo, tengo aquí que rellenar un montón de cosas o hacer un proceso complejo para identificar. Correcto. Antes de entrar a ese nivel que le tenemos la pregunta a los expertos, Miguel, me gustaría, Caterina, que me comentaras un poco en la actualidad cuáles son las prácticas de ciberataque que se están
imponiendo a nivel de empresas e instituciones, porque, bueno, aquí el abanico es amplio, pero uno suele leer cosas como que los ciberatacantes se están enfocando más en ransomware porque tienen un retorno sobre la acción mucho mayor, o aún tenemos ciclos históricos de malware que aparecen cada cierto tiempo como una temporada como el mundial, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es el escenario de vulnerabilidad que ustedes como estrategas están visualizando en este momento. Sí, bueno, voy a compartir no solo lo que hoy día estamos viendo, sino que hace muy poquito salió un reporte para Latinoamérica que nos indica un poco cuáles son los comportamientos y obviamente cuáles son los ataques que mayormente tenemos hoy día presencia. Creo que no voy a decir nada nuevo. Cuando hablamos de la filtración de datos, sabemos que por esencia hoy día se está usando además con factores o fines que son diferentes a los que lo veíamos como eventual consecuencia de un ataque, sino que la actividad activista que en España están tan acostumbrados a verla, también la vimos aquí en nuestro país, y eso también nos llevó a que hace muy poco tuviésemos varias instituciones de gobierno también amenazadas por este mismo factor. Entonces, cuando uno piensa que la extracción de datos viene de la actividad activista, por un lado, de otra parte, muchas veces por la exposición del propio ransomware, que no se paga como rescate y tiene como consecuencia también porque obviamente no solo se encripta la data, sino que además se saca la data y después justamente para poder exponerla. Entonces, eso es una tendencia que hoy día estamos viendo harto, sobre todo porque seguimos diciendo que los datos son el petróleo de este siglo, por ende es información muy valiosa. El phishing como vector siempre lo vamos a tener en sus diferentes versiones, cada vez más sofisticado. Cada vez el entrenamiento tiene que ser muchísimo más riguroso, porque nos cuesta mucho hoy identificar frente a fenómenos como la pandemia, los desafíos sociales que también tienen los estados, la comunicación que el propio Estado está teniendo a través de vías que son mucho más telemáticas con los ciudadanos, también hacen que estos mismos efectos se usen para poder comprender y entender una campaña de phishing que sea mucho más exitosa. Después tenemos obviamente el ransomware, que no se va a acabar esta moda, justamente por el retorno sobre la utilidad que genera. Hoy día también se ha convertido en una forma de servicio, por ende, cuando decimos que al otro lado estamos frente a un crimen que es organizado, a esto nos estamos refiriendo. A que hoy día incluso cuando a ti te atienden por niveles, o sea, tienen un nivel de soporte, te ayudan incluso como a desencriptar la data, sin perjuicio de que dicen que solo el 20% de las empresas son capaces de recuperar después del pago de un rescate. Después tuvimos también intrusiones a la red, las brechas, las siempre vulnerabilidades que parece que siempre se nos olvida parchar, y obviamente también con el incremento del teletrabajo tuvimos hartos ataques de fuerza bruta dirigidos obviamente al protocolo de escritorio remoto, y eso también es algo que circunstancialmente se dio a raíz de la pandemia. O sea, el ciberdelincuente lo que hace es buscar la mejor forma de ataque y obviamente sofisticar su modo de ataque a través también de las condiciones que se van presentando. Buenísimo. Y muchas gracias con ese enfoque, porque me lleva un poco a preguntarte, Miguel, ¿qué importancia tienen entonces las prácticas de autenticación e identificación en una estrategia de Zero Trust? Porque, bueno, el tema de la contraseña es un tema incómodo, pero parece que es un mal del cual no nos podemos liberar. ¿Qué conflicto supone el modelo de contraseñas cuando necesitamos consolidar una estrategia de ciberseguridad? Sí, bueno, fíjate que hablamos de lo que comentaba ahora Caterina, ¿no? De las categorías de ataques, ¿no? Y el ransomware, como hemos estado hablando, es uno de los que más suena. Sin embargo, no se suele hablar en detalle de qué hay detrás de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Verizon compartía unas cifras hace poco a un medio especializado en ciberseguridad, que 48% de los ataques inician con un robo de identidad, es decir, con un usuario y una contraseña indebido. Y luego hay también cifras que indican, de hecho hay un caso de ransomware con la Universidad de California, que inició con un grupo en Estados Unidos que se propuso pues hacer ataques de ransomware a distintas universidades, y que empezaron a hacer un ataque a fuerza bruta. Ya ni siquiera es que he conseguido una contraseña, que hoy en día es muy fácil conseguirlas
porque ha habido distintos robos a grandes empresas en distintos, Facebook en su momento, que luego eso está guardado por los hackers y hacen negocio con ello. Y como la gente no suele cambiar las contraseñas, las puedes conseguir relativamente fácilmente, además haciendo ingeniería social. Pero es que ni siquiera hace falta eso, porque hoy en día con el poder de cómputo que existe, ya, pues bueno, puedes intentar con un ataque de diccionario, y si entras en un sitio donde no hay multifactor, pues puedes hacerte con una cuenta. Entonces, está claro que hay que cambiar, o sea, la parte de la autenticación es fundamental. Nosotros pensamos que es una cosa que si continuamos por la vía por la que estamos ahora mismo, pues podremos seguir poniendo parches, pero será difícil realmente contener la situación, ¿no? Y yo creo que eso es una pieza fundamental dentro del esquema de Zero Trust. Correcto, pero sin embargo, cuando vemos el proceso de autenticación que se ha vuelto crítico en una estrategia de ciberseguridad, bueno, entramos en una fase de propuestas y avances que para el CIO y para el CISO, que es las personas con las que estamos hablando, implican un análisis en específico, porque tenemos apuestas por la autenticación multifactor, tenemos apuestas por optimizar lo que es Identity Access Management, y ahora tenemos también soluciones de identificación como servicio. ¿Todo esto es lo mismo? ¿O me ayudas, por favor, a poner las cosas en su correspondiente categoría? Sí, sí, bueno, a ver, multifactor desde luego es algo que ha mejorado un poco las cosas, sin embargo, sigue teniendo muchos inconvenientes, ¿no? Y también hay situaciones en las que el multifactor está siendo vulnerado, ¿no? Como el multifactor, de la forma que está implementado, la mayoría de los casos es dependiente de un SMS. Pues claro, eso tiene una serie de implicaciones y ya muchos hackers están encontrando la manera de eludir eso, ¿no? Con copias de la tarjeta SIM, interceptando mensajes. Incluso hay unos tipos de ataque que se llaman por fatiga de multifactor, que al final, como van mandando el mensaje, la persona dice, bueno, no estoy seguro de qué es esto, lo ignoro, lo vuelven a enviar, y al final la persona dice, bueno, venga, lo acepto, porque puede ser, bueno, es un poco como una especie de phishing, pero en la parte de autenticación, en la cual pues van intentando, y hasta que alguna persona dice, bueno, debe ser algo importante, y pico allí, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? Que es una petición de autenticación que no está iniciada por el usuario, o sea, que me llega un SMS y luego el usuario tiene que decir sí o no. Entonces, nosotros creemos que una de las vueltas tiene que ser el usuario siempre iniciando y teniendo la identificación en sus manos. Hay iniciativas en varios países del mundo que hablan de la soberanía digital, y de eso hay varias ideas, nada consolidado todavía, pero hablando bueno, de que debería ser el usuario, así como yo porto mi documento nacional de identidad en el país correspondiente, pues que yo tenga algo que me permita identificarme de la misma manera en todos los sitios, ¿no? Luego lo que comentabas de preguntas por MFA, por IA. Y por lo que es ID como servicio. Entonces, bueno, las de identificación y acceso, pues esas son las habituales de usuario y contraseña. Ahí yo creo que la parte de identificación como servicio es confiar en una tercera empresa esa identificación. Yo creo que hay una vuelta a la biometría. Es verdad que la biometría en su momento se empezó a ver como problemática, y es problemática como está implementada en muchos sitios, porque al final se trata de coger unos puntos y luego llevarlos a un servidor y compararlos. Nosotros, vamos, yo creo que aprovecharemos las capacidades que tenemos ahora en los teléfonos móviles. Yo creo que eso es una de las cosas que va a dar un giro importante, porque ya tenemos la biometría en nuestro móvil para desbloquearlo, y eso lo podemos usar como herramienta, porque además ahí tienes un doble factor innato, que es algo que tengo el teléfono y algo que soy, que es la biometría, ¿no? En lugar de muchos modelos que al final pues tienes que estar mostrando una imagen de tu documento nacional de identidad, un selfie, todo eso, vamos, desde mi punto de vista vulnera bastante la privacidad. Hemos ido mucho por ese camino, pero hay ya instituciones y gobiernos que están diciendo, oye, se nos está yendo de las manos esto de la biometría, y efectivamente es así. Y la vuelta que nosotros vemos es
ya tenemos un sitio donde hay biometría que es en el móvil, aprovechémoslo. Y ahí estamos convencidos que saldrán propuestas que permitirán darle una vuelta a la forma en la que identificamos a las personas y que en definitiva hagan decir otros una realidad fácilmente implementable. Aprovecho para comentarle a todas las personas que nos acompañan, a las casi 50 personas que nos están acompañando hasta ahora, que está abierto el espacio del chat para que compartan sus inquietudes, porque bueno, esto llegamos a un momento que se nos van comiendo los minutos y no me gustaría dejar ninguna inquietud en el tintero. Bueno, abro el micrófono a los expertos. En materia de identificación, ¿qué se está viendo desde vuestra perspectiva en materia de innovación? Bien, Caterina, en las implementaciones que ustedes están llevando desde nivel 4, Israel, desde esa perspectiva de gobierno que están visualizando ustedes, bueno, como escenarios de cambio. Sí, bueno, mira, Adolfo, en lo que hemos visto y qué es lo que estamos haciendo para mitigar ese riesgo, desde la perspectiva de seguridad nacional, que incluye tanto al sector privado como al sector público, hemos hecho el perfil psicopatológico del hacker. Entonces, tenemos dos hackers, así como lo comentaste tú, lo comentó Catarina. Tenemos el hacker que es el hacktivist, que su propósito es atacar el gobierno para causar caos político, ingobernabilidad y hasta afectar las democracias, como las partes de las elecciones. Tenemos los otros hackers que son los que quieren un beneficio económico, como el ransomware. Lo que nosotros hemos encontrado últimamente en las armas cibernéticas, como ¿te acuerdas del WannaCry, del NotPetya, de todo es que eso era ransomware? Eso ya está más sofisticado y los data wipers, el hermetic wiper, aparentemente traen la misma digital signature de un ransomware, pero la diferencia es que sí va para destruir toda la data, que es el Master Boot Record. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho desde perspectiva de seguridad nacional? Bueno, hemos hecho contingencias para las respuestas a estas emergencias cibernéticas. Los problemas que más pueden afectar a un gobierno y a un sector de infraestructura crítica, hablemos del financiero, que es el más atacado porque es el que tiene el recurso, el que tiene el dinero, bueno, es ataques en contra de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esa información. Eso es lo que nos preocupa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tenemos que hacer categorización y clasificación de la información para guardar esa data en diferentes containers, compartimentizarla. No podemos tener todo en el mismo cajón, porque el trato que le vamos a dar a lo que es crítico versus lo que no es crítico, pues es más económico de proteger lo no crítico, porque es información e infraestructura que no merece tanto gasto, pero por el otro lado tienes que proteger lo que es crítico. Entonces es la información y los sistemas que almacenan esa información para evitar pérdida de la data o lo que se conoce como data loss prevention. Entonces, tres cosas. Necesitamos verificar quién tiene acceso a esa información, a esa infraestructura crítica, cuáles son los mecanismos de verificación de la persona, como el identity management o la gestión de la identidad. Algo que la persona es, que es la parte biométrica, algo que la persona sabe, que es una contraseña alfanumérica con caracteres especiales, y algo que esa persona tiene, ya sea un token. También es necesario recolectar los logs o lo que se conoce como los syslogs para ver a qué tiempo, en qué hora, en qué día entró esta persona y a qué tuvo acceso. Porque hay muchos insiders, 80% de los ataques cibernéticos son internos. Entonces, desde perspectiva de seguridad nacional, para la protección de infraestructura crítica y mantener la gobernabilidad en el ciberespacio, estamos llevando esas líneas. Yo creo que aquí tenemos que hablar siempre desde el gobierno, pero desde el gobierno también corporativo de las empresas. O sea, ya bien Israel nos comentó cómo se genera esto como una política de Estado, que es mucho más sencilla.
más compleja en la práctica, porque tienes que mover todo un aparataje en el fondo dentro de presupuestos que son públicos, estrategias y políticas de Estado, pero para las organizaciones parece que no estamos tomando la misma importancia y requiere también una coordinación, sobre todo cuando hablamos de que existen sectores que son estratégicos, nacionales, porque de ellos depende también la continuidad operacional de un país, que ya los tenemos más o menos vislumbrados y le llamamos muchas veces infraestructuras críticas, donde también tiene que existir el mismo poder de coordinación y gobernanza. Entonces, cuando uno habla, en verdad, para que una de estas estrategias sea efectiva, parte por el gobierno. Gobernar el acceso siempre va a ser clave, ahí obviamente siempre vamos a tener que identificar, segmentar, analizar. Todos los usuarios dentro de un sistema tienen roles y obviamente necesidades para poder cumplir el rol que la misma empresa les ha encargado. Y ahí lo más recomendable es que siempre estemos trabajando con analizar este rol y obviamente cuáles son las necesidades que requiere para el cumplimiento y luego de eso ejercemos esta segmentación. Y volvemos nuevamente a que nunca confíe, siempre verifica. ¿Y qué estamos hablando de verificar? Verificar usuarios, verificar dispositivos. No es lo mismo que un dispositivo se conecte, por ejemplo, todos los días, hoy día que también estamos sacando a todos nuestros trabajadores desde las oficinas propiamente tal. Entonces, no es lo mismo que yo me conecte todos los días desde mi casa, donde está señalada la dirección y es un comportamiento habitual, a que lo haga de un cibercafé o de estos espacios que se abren de cowork justamente y que use diferentes, a lo mejor, incluso dispositivos. Entonces, en ese sentido también existe una autenticación propiamente que se hace a los dispositivos. Obviamente limitar el acceso y los privilegios, ellos obviamente nos va a ayudar a evitar el movimiento lateral de un ciberatacante si está dentro de nuestra institución. Y después tenemos que obviamente mientras más importante sea la data, mayor tiene que ser la restricción de privilegio y las medidas alternativas, así como las decía Israel, donde yo tengo que garantizar que efectivamente pueda generar un reconocimiento cada vez más complejo, pero complejo en cuanto a que esté compuesto por varios factores, pero a la vez, así como Miguel seguramente nos seguirá ilustrando, tiene que ser simple. Hoy día nos pasa, y a mí personalmente me pasa, que ya mi banco me está pidiendo cuarta clave. Entonces yo ya no sé qué otra cosa más, o sea, me va a llegar un mensaje de texto, un correo electrónico, pongo la cara, pongo la huella, y recién así puedo transferir $5. Entonces, correcto, ni siquiera estamos hoy día trabajando, porque si bien es cierto, estas estrategias son muy eficientes, sí requieren, obviamente, del cumplimiento o la necesidad de las personas de estar interactuando, y eso genera una fuerza humana que también tiene que verse integrada dentro de estos modelos. Correcto. Aprovecho esta aproximación de Caterina porque una de las preguntas que tenemos, Miguel, y quizás nos puedas ayudar a esto, es de experiencia de usuario. O sea, una de las preguntas nos dicen, caramba, en ciberseguridad no se puede aplicar aquello de que menos es más. Es decir, la tendencia siempre es a complejizar. Eso no facilita el error humano. Y creo que esta aproximación que nos hacen viene muy a tono con la próxima pregunta, que tiene que ver qué protocolos emergentes existen para simplificar el tema de la ciberseguridad. El tema de la experiencia de usuario es fundamental y tal como dice Caterina, al final a veces se nos pide muchas cosas y por ejemplo el banco donde tengo yo la aplicación, pues sí, a veces te pide biometría, pero no te la está pidiendo por un tema de seguridad, es por un tema de comodidad, ¿no? Que eso podríamos entrar en detalle cómo está hecho por debajo. Pero bueno, yo creo que fijaros que en la banca estamos viendo un tema de exclusión sobre todo a la gente mayor, ¿no? Porque se está volviendo tan complejo y a veces tienes que estar poniendo una contraseña aquí, el SMS allá no me llega tal. Y yo creo que cada cierto tiempo la tecnología nos permite reevaluar, oye, y todo esto que hemos estado montando hasta ahora, ¿realmente puedo seguir montando sobre eso? O igual tengo que quitarme una parte y dar cabida a nuevos formatos, ¿no? A nuevas cosas. Y vuelvo con lo que decía antes, ¿no? El hecho de
porque yo no sé si cuántos de los que están aquí se acuerdan, pero hace algún tiempo estaban muy de moda las llaves RCA, ¿no? Que eran algo que tú tienes, y entonces eso tenía un número que cambiaba. Eso, bueno, hoy en día no, o sea, dejó de utilizarse un tiempo, ahora están las famosas YubiKeys, pero bueno, eso es otra cosa que tengo que cargar yo como usuario, ¿no? Y yo creo que en el móvil tenemos tantas cosas hoy en día que es lo que muchos informes de analistas, Gartner, por ejemplo, lo llama el companion device, entonces utiliza eso, pero haz que sea una herramienta de facilidad y no que complique las cosas. Entonces, hay muchas veces la percepción de seguridad, y esto es una cosa que a veces me decía un profesor de seguridad que tenía yo en la universidad, que el cerebro es muy engañoso en cuanto a veces percibo que algo es seguro por lo complejo que es, y no necesariamente es más seguro por eso, porque a lo mejor son 4 pasos, pero son 4 pasos que yo por ingeniería social puedo saber exactamente qué pasa y los armo y fuera, ¿no? Y a lo mejor tienes otra manera de hacerlo con 2 pasos, que es más simple y que además es más difícil porque parte de manera fundacional desde otros conceptos, ¿no? Entonces sí que creo que hay enfoques empresariales bueno, que se han ido demasiado, como decía Caterina, en la cantidad de cosas que se piden, y que ya a veces uno mismo pues dice, desisto, ¿no? Me voy a otro sitio, ¿no? Y luego la otra conexión sería la parte que también nos olvidamos, ¿no? La parte de seguridad física. Hasta ahora siempre pensamos en la online, y la física pues es la persona de seguridad que está ahí y tal, pero el integrar todo, el que yo pueda ir a mi hospital y yo hacer una cita online y luego llegar al sitio y que se me reconozca inmediatamente, pero sin mostrar un documento ni tampoco dar una contraseña, o sea, todo eso, ahí está por venir una transformación muy importante. Y esto para Zero Trust es fundamental. Si yo no tengo los mismos baremos de reconocimiento de la persona en físico que en online, voy a tener siempre un problema. Necesito tener los mismos baremos de reconocimiento, e idealmente para el usuario, para temas de usabilidad, debería ser la misma experiencia de usabilidad tanto en online como en físico. Correcto. Y concretamente, ¿cómo se transforma o se integra al móvil en un dispositivo de identificación que supera esas barreras de la contraseña, esa barrera de la complejidad? Pues, a ver, desde el punto de vista del móvil, hoy en día tanto Apple como Google, que son los grandes sistemas operativos, tienen nuestra biometría allí, y ellos aseguran que está bastante bien protegida, ¿no? Entonces, a partir de allí, tú puedes construir con protocolos que te permitan tener y en este caso, conectando con lo que decía Israel, ¿no? Aquí si dividimos un poco según la criticidad, la cantidad de información que tengo, pues yo puedo tener una forma de identificación como un primer nivel de acceso donde yo te identifico y tengo este nivel de información tuyo. Luego, si quieres acceder a otro nivel de información, pues te vuelvo a pedir esa identificación. Entonces sería a través o sea, utilizando el móvil y esa biometría que tiene la persona allí, pues irle dando acceso a medida que vaya, y si la persona lo tiene permitido, ¿no? Vaya queriendo acceder a cada capa de información. Correcto. Estamos, gracias Miguel, en los minutos finales de la conversación, porque es mi promesa que no nos extendamos más de 50 minutos. A quienes nos están escuchando, hablen ahora o callen para siempre. Voy yo con mi última batería de preguntas, y tiene que ver con algo que ha estado en el contexto y en el centro de la conversación, sobre todo en la aproximación de Caterina e Israel. Por lo general solemos ver en América Latina, y quizás sea una tendencia global, que las instituciones de gobierno se activan en la medida en que se producen casos de ataque de gran calado. Lo vimos el año pasado cuando pasó en el Banco de Chile, lo vimos a principios de este año, efectivamente, cuando dramáticamente el gobierno de Costa Rica hizo manos arriba y se declaró en total vulnerabilidad. Recientemente Chile ha visto nuevos casos de ataques a instituciones de sector público, y la pregunta, inicialmente un poco ingenua de mi parte, pero ya me la respondí yo mismo, no es que la ciberseguridad debe ser una materia o no de políticas públicas, sino cómo se articula
una motivación para que lo sea. O sea, tenemos que definitivamente esperar que nos pase algo muy grave, o cómo están viendo ustedes que se comienzan a articular estrategias de ciberseguridad a nivel de naciones. No sé cómo, si Caterina, puedes empezar tú un poco a partir de la experiencia de lo vivido, qué hubiese pasado si lo hubiésemos hecho de manera proactiva, y luego Israel nos comenta su visión también. Sí, yo creo que no dejas de tener toda la razón. Creo que nuestra región está reaccionando a la ciberseguridad y no anticipándonos. Eso hace que aquellos países, y me cuento dentro de aquellos, que en algún momento tuvimos afectaciones graves, como el 2018 el Banco de Chile y otros bancos más también. O sea, era tan significativo que cuando tú buscabas así como ciberataque aparecía la foto del Banco de Chile con como con el ciberdelincuente por encima. Entonces, esto hace que efectivamente entendamos que estamos reaccionando, pero también nos genera el ímpetu y la necesidad de que hace 3 años empezamos a trabajar en esto. Por eso que Chile hoy día tiene en esta materia una política nacional de ciberseguridad, un plan que le marcó el mapa de ruta, por eso se crea el equipo de respuesta ante incidentes o el CECIR de gobierno, por eso trabajamos las leyes de delito informático, normativas técnicas sectoriales, por eso también somos unos pioneros dentro de la región con nuestra ley marco de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas, donde estamos permeando una gobernanza. Cuando yo veo, porque tuve la suerte de trabajar con la mayoría de los equipos de respuesta de Latinoamérica en la red de CECIR América, efectivamente uno ve y dice, hay algunos países que se están quedando ahí un poco atrás, un poco estancados, justamente porque no han tenido acontecimientos como los que hemos tenido nosotros. Entonces, la respuesta va a ser siempre la misma. Es muy difícil, y si bien es cierto, hay harto en la región, el BIT está trabajando harto, la OEA está trabajando harto, creo que a nivel de Estado nos falta que la autoridad comprenda que esto también es un tema a nivel nacional, sin perjuicio de que no tengamos incidentes graves o que salgamos en todas partes. Creo que hay que mirar un poco a los vecinos, creo que estamos en una región donde están pasando muchas cosas, donde somos blancos y vamos a seguir siendo blancos, y eso nos hace posicionarnos, replantearnos y también querer entender por qué estas políticas no son siempre de Estado. Pero yo creo que así se parte. Efectivamente necesitáis así como un remesón o bien buenos vecinos que te ayuden a elaborar una estrategia buena de ciberseguridad. Aquí, para complementar lo que estableció muy bien Catarina, quiero decirte y recordar a toda la audiencia que las leyes emanan de los hechos que se viven. Mientras nosotros tenemos un marco jurídico donde no asignamos responsabilidades o legal liabilities para las personas que poseen infraestructura crítica, y aquí es a ambos, tanto el sector privado como el sector público, por los datos personales, pues va a ser difícil dar inversión necesaria a esas infraestructuras o a esos sectores. Efectivamente, vimos recientemente el ataque de Guacamaya al Ministerio de la Defensa, tanto en Chile como en México, pero en el 2018 también los mismos ataques al Banco Nacional de Chile fueron al Banco Nacional de México, a Banxico, al sistema de pagos electrónicos interbancarios. Después se vino Pemex, etcétera, etcétera. Hay un tema también que me preocupa. Aparte de la ausencia de los marcos jurídicos, por ejemplo, aquí en México, es también la ausencia de los convenios internacionales. Por ejemplo, aquí en México, en el artículo 7º del Código Penal, dice que el delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal. Pero si el acto o la acción no está tipificada como delito y no es castigable, pues literalmente está permitida. Entonces, por eso decimos, lo que no está prohibido y castigable implícitamente está permitido explícitamente. Y por eso no vemos persecución de ese delito, además de que no tenemos pues Agencia Nacional de Ciberseguridad, no tenemos ministerios públicos especializados en esta materia. Entonces, en la misma manera que nosotros protegemos la soberanía y la seguridad nacional en la parte terrestre, marítima y aérea, ahorita tenemos una ausencia de marcos jurídicos en el ciberespacio, que también ya es parte de la nación, porque ahí está todo lo crítico de cualquier nación. Y regresando un poco a la pregunta que comentabas, bueno, ¿qué estándares o qué instrumentos tenemos? Y bueno, yo quiero recomendar aquí
Por ejemplo, el ISO 2701 y 2702 son estándares internacionales que se deben de aplicar al sector crítico. También el NIS, que es del National Institute of Standard and Technology, la 831, que es precisamente para Detection Intrusion Systems o Prevention Detection Systems. Esos estándares deben de ser parte de las regulaciones para imponer sanciones a quienes tienen infraestructura crítica. Y yo veo desde ese ángulo, veo que dos temas, ¿no? Desarrollar los marcos jurídicos, establecer convenios internacionales, tener la cultura de ciberseguridad y decir, estos son los estándares, las mejores prácticas internacionales que se deben de llevar al cabo. Y recordemos que hoy efectivamente el activo de más valor es la información y todos estamos susceptibles, personas, gobiernos, instituciones, candidatos políticos, democracias, y lo hemos visto desde el 2016 con la operación LATCA que se hizo en Estados Unidos. Y eso va a seguir y va a ser más profundo y va a ser más agónico. Tengo una pregunta interesantísima, Miguel, para retomar un punto que anoté que tiene que ver sobre la soberanía personal sobre la información. Porque Francisco Andrés nos pregunta, oye, ¿la seguridad depende más de tener sistemas, aplicaciones, configuraciones o de esos pequeños componentes que controla cada usuario? Un poco, ¿no puede ser una aproximación también de la sociedad civil exigir tener un dispositivo seguro para su identificación? Sí, podría ser. A ver, yo creo que todo es parte de del mapa de seguridad, ¿no? O sea, si aunque la persona o las personas en este caso apliquen bien las cosas y tengan las herramientas adecuadas, si los sistemas que tiene la empresa o la institución no son buenos, pues no va a funcionar bien. Entonces tiene que estar todo en sintonía, ¿no? Esto es como lo que se suele decir, el eslabón más débil de la cadena, pues siempre es por donde se va a entrar, ¿no? Entonces hay que intentar que todo esté en armonía. Pero sin duda, el tema de que resida cierta responsabilidad en el usuario, yo creo que es la clave para darle la vuelta a muchas cosas aquí, ¿no? Y que el usuario, bueno, y que las personas soliciten esto, pues yo creo que ya hay organizaciones que lo comentan, ¿no? Sobre todo de consumidores, de una mayor, que se garantice una mayor seguridad, mucho más allá de los estándares. No es verdad que, como comentaban ahora los compañeros, lamentablemente la legislación suele llegar mucho después de que ocurran las cosas, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que debemos hacer nosotros como profesionales y como empresas es, bueno, recomendar estos temas que estamos viendo sí, y que sirvan para evitar las cosas antes de que efectivamente se terminen legislando, ¿no? Que me consta que los gobiernos están invirtiendo muchísimo y están pisando el acelerador en temas de ciberseguridad, porque como bien comentábamos, es un espacio que además me ha gustado como lo ha comentado Israel, ¿no? De bueno, la seguridad marítima, la aérea, ¿no? Que solemos tener, muchos países tienen los ejércitos denominados incluso así, y la seguridad cibernética pues es bastante reciente y aún hay que ponerla en marcha y tiene que haber una colaboración público-privada ahí muy de la mano, ¿no? Entonces, sí, el tema del equilibrio entre entre las herramientas que tiene una persona y las que cuenta la institución, yo creo que es fundamental. ¿La biometría puede estar a punto de un segundo debut? ¿Está en medio de él? ¿O cómo se reconvierte en toda esta complejidad? Yo creo que sí, por lo que he dicho antes, pero bueno, no sé qué opinan Caterina y Israel al respecto, ¿no? Aquí siempre la biometría suscita como mucha controversia, ¿no? Porque efectivamente es un peligro. Mucha gente dice, no, bueno, es que si me roban la contraseña, pues la cambio y ya está, ¿no? Y si me roban los patrones biométricos, pues estoy en un problema, porque no me puedo cambiar la huella dactilar o la cara, ¿no? Pero bueno, lo que comentaba antes, yo creo que esa segunda vuelta viene más en lugar de hacer un matching entre servidores y que viaje la información, utilizar vamos, el teléfono móvil como elemento identificativo. Pero bueno, no sé, Caterina, Israel, ¿cómo se ve esto en los gobiernos cuando se habla de legislar esto, la biometría, dónde está en esa hoja de ruta?
trabajando en la ley de datos personales, creo que ahí está la clave finalmente. Hoy día en Latinoamérica tenemos hartas soluciones que ya con nuestra huella y con la biometría se están implementando, que son bastante novedosas, funcionan bastante bien, obviamente siempre bajo la supervisión y las auditorías externas necesarias, a lo menos para que la aplicación en la práctica haga lo que dice hacer. Pero va a ser un problema cuando nuestras legislaciones se empiecen a adecuar a este convenio, al GDPR que tenemos en Europa, donde efectivamente el tratamiento de la información va a tener una vuelta de cara, la verdad. Yo creo que ni siquiera nos imaginamos. En Europa, antes de esta protección de datos personales, también había algún tipo de iniciativas que llevaron un poco a este cambio de paradigma, pero cuando tú tienes al otro lado ciudadanos informados y que exigen sus derechos, es mucho más complicado trabajar, porque en Chile tenemos la mala práctica de que nuestro número de identificación es el RUT, y el RUT te lo piden en la farmacia, en la panadería, en cualquier parte. Entonces, es muy complejo cuando dices, ¿cómo me voy a identificar si ya establecí que mi patrón es un documento que se puede mal usar en 50 formas que se me ocurren así como rápidamente? Pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos que ese cambio de paradigma no choque con la protección de los derechos fundamentales, como son el derecho hoy día a la privacidad y a la protección de los datos personales? Entonces, yo creo que es un tema no resuelto, es un tema que Europa hoy día nos está mostrando un poco cómo estos ciudadanos empoderados están reclamando y ya hay muy fuertes sanciones. Y en este caso también nos pasan un poco la pelota a las empresas y a aquellos que desarrollan, por una parte, soluciones de ciberseguridad, pero por otra parte también se encargan, como es el caso nuestro, de generar unas auditorías reales de verificación. La realidad es de que tenemos que hacer buen uso de la información, buen uso de la tecnología, buen uso de los datos. Y los datos biométricos es parte de la evolución de la nueva era digital y tecnológica y también de la economía del conocimiento. Pero como bien lo dice Catarina, si no está legislado, ahí tenemos un problema. Como lo dije, las leyes emanan de los hechos que se viven. Primero se dan los hechos y después se dan las leyes. El problema que tenemos es que la velocidad de desarrollo de la tecnología es una velocidad exponencial, es la velocidad de la luz, que es la fibra óptica. A esa velocidad estamos desarrollando tecnología y adquiriendo y generando datos. Mas, sin embargo, las leyes avanzan a una velocidad humana que es mucho más lenta en comparación al desarrollo tecnológico. Y ahí es donde va a haber problemas, en esa disparidad. Pero recordemos que si nosotros usamos bien la tecnología, por ejemplo, en Nueva Zelanda, cuando estuve en el Departamento de Defensa, participé en un proyecto que se llamaba GBMS, Joint Border Management Systems. Fuimos los primeros, con la Alianza de los 5 Ojos de Inglaterra, en implementar Identity Management en SIEMs para actividades o detectar actividades antiterroristas. Y eso pasó en el 2010. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que sí es por ahí, pero que los marcos jurídicos deben de ser fundamentales para esto, porque tenemos que normalizar, tenemos que tipificar qué está bien, qué está mal, qué es delito y qué no es delito, y cuál es el procedimiento penal y las sanciones punitivas que se deben de dar en esta parte. Si no, como bien lo dijiste, Manuel, tener los datos biométricos de una persona, tener sus datos geográficos, demográficos y hasta psicográficos, porque ya hablamos de datos psicográficos de las personas, pues pone no solamente a la persona en un alto riesgo de vulnerabilidad, pero también la seguridad nacional. Entonces, esta plática la podríamos extender por mucho, pero todo va, como bien lo dice Catarina, desde la perspectiva del legislador. Se deben de crear los marcos jurídicos para regular esto, porque si no estamos como en el Wild West, en el viejo oeste. Cada quien hace lo que sus capacidades que tenga, tanto para bien como para mal, pero sobre todo, pues van a tener algunos mayor beneficio económico a costa de vulnerar los datos personales de otras personas. Y eso es un problema. Correcto. En este sentido, algunas acotaciones que me parecen interesantísimas de nuestros amigos que nos acompañan. Algunos señalan que sería bueno revalorizar el rol de los entes multilaterales
a fin de establecer estándares jurídicos para la gestión del tema de ciberseguridad, que me parece interesante. Y luego una pregunta directa, Miguel. Una afirmación que dice, siempre a nivel de soluciones de ciberseguridad, la tecnología está allí, está disponible, pero a nivel de empresa existen barreras de implementación que son los presupuestos, los fondos destinados para eso. Estas soluciones basadas en biometría, como las que plantea Verify, ¿tienen impacto en reducción de costos? Bueno, depende de cómo, a ver, esto, si alguien está interesado, pues luego puede haber una reunión aparte más comercial, que esto es más divulgativo, pero vamos, en general esto bien implementado tiene que reducir costes, ¿no? Si hablas de una implementación omnicanal, reconociendo a la persona de la misma manera, tanto física como online, pues te puedes quitar costes de tarjetas de acceso, tal, porque entonces vas a utilizar el móvil de la persona. También depende de, bueno, si es el móvil personal, el corporativo. A ver, no hay una respuesta directa a eso, depende del proyecto, pero en general, más que si el coste es mayor o menor, sin duda lo que sí te puedo decir es que soluciones en las que se identifique mejor a las personas y se aplique bien un Zero Trust, te van a traer un menor fraude, y eso desde luego es muy positivo para la cuenta de resultados de las empresas. Muy bien, una última pregunta. ¿Puede Zero Trust aglutinar conceptos claves como ciberseguridad, pero al mismo tiempo privacidad y anonimato de los datos del usuario? Sí, sin duda, una cosa no va en contra de la otra. O sea, todo esto de la cero confianza es simplemente que bueno, que las empresas o las instituciones, en lugar de preguntarte una vez y dejarte entrar por todo, pues dependiendo de a qué dependencia quieres entrar, te vuelven a preguntar. Es como si tú, no sé, me imagino ahora en un laboratorio en el que tienes que pasar una tarjeta identificativa, pues a veces en ciertas áreas del laboratorio tienes que volver a pasar la tarjeta 2 o 3 veces, ¿no? Entonces esto que lo vemos claro en sitios físicos relacionados con temas militares o con temas farmacéuticos o químicos, es llevarlo al día a día y tanto en lo físico como en el online. Entonces, no, el Zero Trust no tiene en absoluto que suponer un peligro para la privacidad de la persona, y de hecho, si se implementa bien, incluso puede ir en su favor. Correcto. Y ya, porque nos estamos pasando de mi promesa en función del tiempo y de la agenda de ustedes, cerremos un poco con las recomendaciones que cada uno puede hacer, 3 elementos claves que cada uno puede aportar para hacer que la adopción de Zero Trust sea efectiva, no sea traumática, no sea un morir en el intento. Qué difícil, en solo 3 consejos. Y además, casi titulares. Así que vamos a decir que lo primero, yo creo que parte por representarte la necesidad. Cuando tú te la representas, yo creo que todo fluye hacia abajo. Creo que también es importante cuando uno habla de Zero Trust, es que necesitamos abrir recursos, proyectos, y para eso también se genera una cultura, una resistencia al cambio que es necesario también implementar, porque hay que ayudar a los usuarios para que sea mucho más fácil poder adoptarlos, que entiendan por qué se está haciendo, y solo así vas a poder tener a las personas que trabajan, a tus colaboradores, alineados con esta estrategia, porque la estrategia Zero Trust es 360, no es solamente del área de TI, necesitas involucrar a todas las áreas de una organización. Entonces, por ahí, importante también cómo hacemos la bajada y esto, y finalmente, ojalá y pudiésemos, que siempre es el sueño, yo creo, de todo, que estos modelos pudiesen ser medibles, que empezáramos a generar nuestros propios patrones de aprendizaje dentro de la organización. Eso nos va a permitir el día de mañana saber cuando estamos adentro frente a un insider, tal vez generando actividades maliciosas, que a lo mejor por el solo monitoreo no se permite a simple vista poder verlo, pero sí, si tuviésemos estos patrones aprendidos a través de toda la información que estamos recibiendo, pudiésemos generar este mayor valor a esta estrategia. Pero yo lo que recomendaría para que este proyecto de implementación de Zero Trust Policy fuera exitoso, bueno, primero definir el scope,
del proyecto. Segundo, crear una proof of concept, una prueba de concepto. Y también utilizar un caso de éxito en donde ya fue implementado y bajo qué parámetros fue implementado. Y bueno, cuarto, me gustaría también decirles que sí es necesario implementar las mejores o las best practices international, las mejores prácticas internacionales y los estándares internacionales del NIST, como el que dije, del 800-31, el ISO 27001, 27002, y bueno, también el FIPS, que es el Federal Information Protocol Standard 199. Con todo eso podemos ya tener un mayor nivel de éxito en la implementación. Y también, como lo dijo Catarina, hay que ver los Key Performance Indicators, porque lo que no es medible no se puede evaluar y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Y aquí también aprovecho para decirle a la audiencia que debería de ver, o les recomiendo que vean el documental de National Geographic del Dark Web, donde participé y creo que va a ser de su interés, y también que nos sigan a todos nosotros en las redes sociales. Y con esto yo cerraría aquí mi participación. Muy bien, pues poco que añadir a lo que se ha dicho. Desde luego que ante cualquier implementación de cualquier nueva estrategia, pues tener claros a los stakeholders y tener una buena planificación del proyecto, como han dicho Caterina y Israel, pues es fundamental. Yo ahí lo que añadiría, aparte de los estándares que mencionamos, es que también pongamos una componente, porque así como hemos dicho antes que la tecnología avanza muy rápido, que en esa definición de proyecto y en esa selección de protocolos, herramientas, tal, tengamos apertura de miras y pensemos en nuevas cosas que están surgiendo, ¿no? Porque tendemos a pensar en los proveedores de siempre, y los proveedores de siempre a veces vienen con enfoques bueno, más antiguos, ¿no? Que dan la seguridad del nombre, pero no necesariamente tienen la última tecnología. Entonces yo siempre he pensado que un enfoque de lo mejor de cada categoría, best of breed, como se llama en inglés, es lo suyo, ¿no? Entonces lo que yo añadiría a lo que han dicho ellos, ¿no? De pensar un poco fuera de la caja y decir, bueno, ahora que tengo estas necesidades, ahora que tengo estas buenas prácticas y este caso de éxito sobre el que basarme, bueno, el caso de éxito me da una serie de guías, pero yo necesito adaptarlo. Al final la ciberseguridad es un traje a medida de cada empresa. Si las empresas, y de hecho esto yo he visto casos reales, las empresas que piensan que van a comprarse un traje y ya con eso están cubiertas, ese es el mayor error que puedes cometer. Yo creo que, y considero que estarán de acuerdo mis compañeros, la ciberseguridad es un traje a medida que por supuesto utilizará telas, hilos y patrones de otros, pero el enfoque final tiene que estar completamente adaptado a las dinámicas de mis empleados, a las necesidades de mis clientes y a las tendencias de ataque que estamos viendo en el sector donde está mi empresa. Bueno, de mi parte no me queda que darles las gracias tanto a las personas que nos han acompañado en el Extra Time, como a Caterina Canales, a Israel Reyes y a Miguel Abreu. Muchísimas gracias, Adolfo, a todos. Muchísimas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias, Adolfo, y un gusto estar contigo, con tu audiencia y con los expertos que me acompañaron. Excelente, muchísimas gracias. Que estén muy bien.